quiero compartir con ustedes, amigos y hermanos, un nuevo pensamiento en la palabra de Dios acerca de el buen pastor. Y para ello tenemos que leer en el Evangelio según Juan, el capítulo 10. Y leeremos los primeros 11 versículos de este capítulo. Capítulo 10, versículo primero del Evangelio de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué pensamiento más sublime! Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a reflexionar hoy y mañana, Dios mediante, sobre el Señor Jesucristo como el buen pastor. La presentación del Señor como el buen pastor es una de las figuras más atractivas y sublimes que muestran la gracia de Dios y la obra redentora del Señor a favor del pecador. El tema del buen pastor se presta para traer a consideración datos interesantes sobre ovejas, pastores, etc. Pero por sobre todo debe tenerse la mira en la persona gloriosa de aquel que dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vamos a mostrar la enseñanza principal de los primeros 30 versículos de este capítulo. Y yo quiero que hoy consideremos, porque como dije, se presta para, cuando uno habla de las ovejas, piensa en un pastor, piensa en el corral, y yo quisiera que consideremos hoy 3 cositas: el corral, el rebaño y al pastor. Según el Salmo 23, versículos 1 y 2, tenemos el corral situado en un lugar favorable. Porque dice el Salmo 23, yo soy el buen pastor su vida da. Yo soy el buen pastor, estoy confundiendo. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese, el lugar donde el pastor tiene a la oveja es en lugares de delicados pastos. Me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, el corral está situado en un lugar favorable, no lejos de los pastos, que es lo que la oveja necesita, debajo de sombras de árboles para su frescura y cerca de fuentes y pozos de agua.
Y esto es lo que hace el Señor con las ovejas suyas. Les da el alimento y les da la frescura de las aguas de su palabra. Por otro lado, el corral está bien construido y guardado. En el oriente y en muchos pueblos del altiplano boliviano, donde no hay vegetación, donde no hay árboles para extraer madera para hacer los corrales, el corral era construido de piedras y, sin duda alguna, gruesas piedras. El Señor construye como muro, como corral, para que los ladrones no puedan destruirlo. Sí, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, las ovejas que el Señor guarda y protege en el corral. En tercer lugar, hablando del corral, es este corral con una sola puerta. El Señor ha dicho, yo soy la puerta. No hay otras puertas. ¿Para qué? Para que el pastor pueda vigilar la entrada y efectuar una mejor protección a sus ovejas. En cuarto lugar, hablando de este corral, está hecho para descanso y seguridad, para guardar las ovejas del peligro de la noche, para tener las ovejas congregadas juntas en un mismo lugar. Qué lindo es saber que el Señor ha creado como centro de reunión en los pueblos, en las ciudades, el corral, la iglesia. Ahí el alma redimida como oveja se junta con las otras, porque ahí está el pastor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Qué bendición grande saber que el Señor ha proporcionado a sus ovejas un corral de estas características. En segundo lugar, hablando del rebaño, porque dije vamos a hablar del corral, del rebaño y del pastor. Hablando del rebaño, hay 3 cositas que quiero yo mostrar aquí. Primero, las ovejas son un símbolo de los creyentes, porque el Señor ha dicho que nosotros somos sus ovejas. Las ovejas que el Señor ha buscado, ha salvado y ha hablado tan hermosa parábola en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, para mostrar que como ovejas estuvimos extraviados. Y dicho está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Así es, las ovejas se extraviaron. Nosotros los creyentes encontramos un símbolo de nosotros en las ovejas. En segundo lugar, debemos entender que las ovejas están expuestas al peligro. Ovejas extraviadas. ¿Cuántas veces tenemos que hablar de las ovejas extraviadas que tienen que ser buscadas por el buen pastor y traídas al redil? Hay ovejas caídas en un pozo, ovejas amenazadas por animales feroces, por riesgos y peligros en el desierto de este mundo. Pero también podemos señalar que las ovejas en el rebaño están al cuidado del pastor. Las ovejas muestran inteligencia, porque el Señor ha dicho, mis ovejas oyen mi voz. Eso es inteligencia. Y yo como oveja del Señor tengo que mostrar esta inteligencia espiritual, oír, saber distinguir la voz del Señor, la voz del buen pastor, distinguirla de las voces de los extraños que quieren extraviarme. Pero también las ovejas muestran inteligencia también al
a la par que muestran inteligencia, muestran gratitud. ¿Cómo? Siguiendo al Señor. Hermano, ¿muestras esa gratitud a tu pastor siguiéndole? Ojalá que sí. En tercer lugar, el pastor. Nuestro pastor, en primer lugar, podemos señalar, es valiente. Ustedes han leído la historia de David en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, me imagino. Cuando el gigante Goliat desafió al pueblo de Israel a que manden un paladín, un guerrero a lidiar, a pelear con él, y el que ganare, los otros quedan vencidos y quedan esclavizados. Se presentó David ante el rey Saúl, y el rey Saúl lo miró y en cierto sentido lo menospreció. Le dijo: eres un muchacho, un hombre que no sabe de estos pleitos, de estas peleas. En cambio, el gigante es un hombre guerrero, y ese ha sido enseñado desde su juventud. Ahí nomás David le planteó: no, Señor, le dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Yo sé lo que es lidiar con un león o con un oso, porque cuando a las ovejas de mi padre venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese león o fuese oso. Caramba, era David un pastor valiente. Y saben, nuestro Señor derrotó al gran león rugiente, a Satanás. Seguramente Satanás estaba contento cuando vio que el pueblo judío y los soldados romanos clavaron en el madero al Señor. Pensó que él había triunfado, pero no fue así. El Señor valiente venció al enemigo, al león. Por otro lado, nuestro pastor es vigilante. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 121, no se dormirá el que guarda, el que te guarda. El Señor vigila día y noche, sus ojos están sobre nosotros para protegernos. Por otro lado, en tercer lugar, el Señor es nuestro pastor amante, porque el Señor conduce con amor y a sus ovejas las pone sobre sus hombros poderosos. Él es un pastor amante. En cuarto lugar, nuestro pastor es firme. Es firme porque tiene una vara y un cayado. Su vara y su cayado me infundirán aliento, guiando con la vara y el cayado. Volviendo al errado, al creyente que se equivoca, a la oveja que se desliza, se aparta, volviéndola con el cayado, sacándola del pozo donde a veces cae, y con la vara ahuyentando al enemigo. En quinto lugar, nuestro pastor se sacrifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos leído, el Señor puso su vida por las ovejas. ¡Qué tema más sublime! ¡Qué tema más precioso! Este tema nos eleva a las alturas espirituales. Vamos a seguir considerando esto, porque tiene lecciones, este tema del buen pastor, lecciones para que nosotros aprendamos a ser agradecidos con aquel pastor que dio su vida por nosotros.